todavía no ven ni entienden, tienen la mente embotada. Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan cuando partí los 5 panes para los 5,000? ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12 respondieron. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7. Entonces concluyó: y todavía no entienden. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, la ocasión anterior cubrimos los primeros versículos de este capítulo 8, donde se nos narra la segunda multiplicación de los panes y de los peces que el Señor Jesús hizo en esta ocasión para poder alimentar a 4,000 personas. Y luego de haberlo hecho, al igual que la primera vez, el Señor despidió a la multitud, subieron a la barca para pasar del otro lado del lago. El relato nos dice que ellos fueron en dirección a la ciudad de Dalmanuta, la cual quedaba en la costa judía, podríamos decir, de el lago de Galilea. Al llegar allí es donde se da este encuentro que nos narra el versículo 11, y es que llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús. En los evangelios usted va a encontrar muchas veces que se dicen estas palabras, que los fariseos principalmente eran quienes lo hacían, pero también podían ser saduceos, podrían ser doctores de la ley, podrían ser los escribas. Discutían con el Señor. Y esto de discutir era una de las formas culturales de cómo se manejaba el concepto del honor en la sociedad grecorromana, que era donde Jesús se movía. El honor se defendía sobre la base de las discusiones. Es decir, hoy en día las personas pueden discutir por cuestiones de opiniones. Alguien opina una cosa, otro opina algo diferente o lo contrario. Entonces discuten, y claro, pueden haber todos tipos de discusión, ¿verdad? Pueden haber discusiones razonables, donde lo que se discute son argumentos, son contenido. O puede haber discusiones que más que todo son bravuconerías, ¿verdad? Donde el que levanta más la voz o el que más ofende se considera que es el que gana. En la época de Jesús, las discusiones no tenían el sentido de pelea, sino que el propósito era disputar el honor de la persona con quien se discutía. Obviamente esta discusión tenía que hacerse sobre la base de argumentos que normalmente eran planteados en forma de preguntas. Por eso es que, como le digo, en los muchos pasajes, porque están llenos los evangelios de estos relatos de discusiones, normalmente lo que hacían era que le hacían preguntas a Jesús. Preguntas como: ¿es lícito pagar impuestos al César? Preguntas como la que le plantean los saduceos del caso hipotético de la mujer que se casó y se le murió el esposo y luego pasó con
su hermano que también muere, y luego el tercero y también muere, y el cuarto, hasta el séptimo y muere, y por último la mujer. Entonces viene la pregunta, ¿verdad? En la resurrección, ¿de quién será esposa? Porque ella en esta tierra estuvo casada legítimamente con los 7 hermanos. Era otra pregunta que le hacían al Señor, o otras preguntas más recientes que hemos encontrado en este mismo evangelio, como la pregunta: ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Ahora, en todos estos casos, usted sabe que lo que hay de parte del Señor es una respuesta. Y normalmente las respuestas del Señor dejaban ya sin argumento a quienes estaban discutiendo con Él. Y al ocurrir eso de que Jesús les daba un argumento que los dejaba callados, entonces el honor que el Señor tenía crecía delante de las personas que le escuchaban. Pero claro, los escribas, los fariseos no se daban por vencidos, sino que venían nuevos retos y establecían nuevas preguntas. La única ocasión, o una de las pocas ocasiones en las cuales Jesús fue quien preguntó, bueno, realmente fue en respuesta a otro desafío que le habían hecho. Porque el desafío era: ¿de dónde tienes, con qué autoridad haces lo que estás haciendo? Se referían a que Jesús había expulsado del templo a los vendedores. Entonces Jesús le responde con otra pregunta, es decir, él también les va a plantear un desafío. Y es cuando les dice: yo les voy a hacer una pregunta, y si me la responden, entonces yo les voy a decir con qué autoridad hago esto. Y es cuando les pregunta: ¿el bautismo de Juan era de los hombres o era del cielo? Lo cual puso en una situación difícil a los que desafiaban al Señor, y terminaron respondiéndole: no sabemos. Entonces dijo Jesús: yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Y otra vez les vuelve a ganar el Señor y vuelve a ganar honor. Ahora, en este versículo 11 le estoy explicando todo esto para que usted vea que aquí hay algo que no cuadra, ¿verdad? Porque está diciendo expresamente el versículo 11 que llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús. Esto implica que le iban a hacer un desafío, una pregunta que iba a retar su honorabilidad, a la cual el Señor tenía que responder, como vemos que Él ha respondido muchas otras veces. Pero sucede de que no encontramos la pregunta. Sino que dice que lo que hacen ellos es que lo ponen a prueba pidiéndole una señal del cielo. Si uno dijera, entonces ese era el reto, aunque eso ya no cuadra, ¿verdad?, con lo que eran las discusiones de las cuales, como le digo, tenemos muchos ejemplos en los evangelios. Porque no consistía en eso un reto, mostrar señal del cielo. Pero aún así, si alguien dijera, ese fue el reto, que lo desafiaron a que mostrara señal del cielo. Lo paradójico es que el Señor, la respuesta que les da es: no les será dada señal ninguna. Con lo cual uno pensaría que entonces lo que ocurrió es que Jesús perdió el desafío que le estaban haciendo. Y luego, todavía más paradójico, es que en el versículo 13 se nos dice que Él los dejó, volvió a embarcarse y cruzó otra vez el lago de regreso hacia la parte que se consideraba como predominantemente gentil, del lado de Betsaida. Entonces, mire qué extraño, ¿verdad? Que atraviesan el lago y, según lo que Marcos dice aquí,
solo llegan al otro lado para que Jesús diga tres frases o dos frases, ¿verdad? Que son: ¿por qué esta generación pide señal milagrosa? Les aseguro que no les será dada. Vámonos de regreso. Y se va de regreso. El punto es: ¿quién hace un viaje simplemente para ir a decir dos frases y se va de regreso? Entonces, todos estos elementos que le estoy mencionando han llevado a pensar que esto que Marcos está colocando acá en realidad es solamente un extracto que él está haciendo de un verdadero desafío que se dio y que no quedó registrado. No sabemos si por qué razón no quedó registrado, o si se encuentra registrado en otro lugar del Evangelio, que sería difícil saber cuál es, y donde sí se da la discusión, sí se da el desafío, conforme al formato que aparece en todos los evangelios. Entonces, esto lleva, como le digo, a algunos a la conclusión de que la tradición oral, o si acaso ya se había escrito, era mucho más extensa. Pero Marcos no la usa toda, sino que solamente extrae estos poquitos elementos que están acá, porque es perplejo, ¿verdad? De que Jesús atraviesa todo el lago para decir dos palabritas y luego va de regreso. Es que nadie con sentido común hará una cosa como esa. Entonces, algo falta allí. Bueno, a esto se añade otro elemento más, hermanos. Y es que si del versículo 10 usted salta al 14, se va a dar cuenta que hay una coherencia del relato. Si quiere, leamos desde el 9 para agarrar el hilo. Leamos el 9, el 10 y luego nos saltamos al 14. Dice: los que comieron eran unos 4,000. Tan pronto como los despidió, Jesús se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. A los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Y sigue, ¿verdad? Entonces, en esta lectura que yo acabo de hacer, usted pudo notar cómo hay una coherencia perfecta. Si uno suprimiera los versículos del 11, 12 y 13. Entonces, cuando esto ocurre, como se lo he explicado otras muchas veces, que uno puede suprimir una parte y quitando esa parte el relato tiene total continuidad, total coherencia. Eso nos está diciendo que nos encontramos frente a una adición, lo cual significa que este pequeñísimo relato de lo que ocurrió en Dalmanuta es una adición que Marcos hizo en este relato más prolongado, que hablaba de la multiplicación de los panes y peces y que incluía la advertencia de Jesús de que se guardaran de la levadura de fariseos y de Herodes. Esto viene a ser reafirmado todavía por otro elemento más, y es que la multiplicación de los panes y los peces a los 4,000, el relato del encuentro con los fariseos que piden señal y la advertencia de aguardarse de la levadura de escribas y de Herodes en Mateo y en Lucas son relatos que aparecen en lugares diferentes, no están unidos como acá, sino que Mateo y Lucas ubican estos elementos y estos diálogos en otros momentos y en lugares distintos también. Entonces, todo esto, hermano, nos lleva a pensar de que lo que Marcos hizo fue intencional, de introducir
ese pequeño elemento de la discusión que se dio en Dalmanuta, y que lo llevaría a uno a pensar de que en Dalmanuta no solamente se dio esas dos palabritas con los fariseos, sino de que hubo otros hechos, pero a Marcos solamente le está interesando tocar ese tema de la demanda de señal que hacen los fariseos. Y por eso es que redujo el relato, no lo redujo, sino que hizo un extracto de lo que a él le interesaba y lo coloca acá. Por eso es que cuando se hace el planteamiento de que los fariseos vinieron para discutir con Jesús, no aparece la discusión. Porque lo que hizo Marco fue tomar solo lo que a él le interesaba. Ahora, ¿por qué lo hace así Marco? ¿Y por qué inserta ese pequeño relato de lo que ocurrió en Dalmanuta? Bueno, que él lo hace pequeño, ¿verdad? Y lo inserta dividiendo en dos el relato más amplio, que era la multiplicación a los 4,000 y la advertencia de guardarse de la levadura. Lo hace, hermanos, porque insertando esa discusión allí, es como Marcos logra darle sentido a la advertencia que después viene. Porque note, en esa advertencia hay un elemento interesante también que no ocurre. O sea, no era costumbre del Señor hacer esto. Y es de que Jesús no les da una respuesta a los discípulos. Él les dice: tengan cuidado con la levadura. Y los discípulos dicen: eso lo está diciendo porque ya se dio cuenta el Señor que no trajimos comida, solo llevaban un pan. Entonces viene Jesús y lo que hace es comenzarle a hacerles preguntas. Estas son las preguntas: ¿por qué están hablando que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? ¿Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen? ¿Acaso no se recuerdan? Cuando partí los 5 panes para los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Y la última pregunta: ¿todavía no entienden? Pero note que no hay una explicación. ¿Todavía no entienden qué? ¿O qué es lo que Jesús quiso enseñarles cuando les dijo: tengan cuidado con la levadura? Entonces, como Jesús no explica, solo es una ametralladora de preguntas que le hace a los discípulos. Las únicas 2 preguntas que ellos logran responder es relacionado a cuántas cestas llenas de pedazos habían recogido, que en un caso fueron 12 y en el otro caso fueron 7, punto. Las demás preguntas no se las responden. Entonces, para nosotros mismos, hermanos, sería un poco más difícil. ¿Qué era lo que Jesús estaba pidiendo que entendieran? Cuando les dice: todavía no entienden, ¿entender qué? Entonces, para ayudarnos a interpretar, por eso es que Marcos inserta ese relato de ese pequeñísimo diálogo que se dio en Dalmanuta, para darnos una pista que nos va a ayudar a entender lo que después va a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Dalmanuta? Bueno, que vienen los fariseos y le dicen al Señor: muéstranos una señal del cielo. Pedir una señal milagrosa realmente no era algo necesariamente malo, porque encontramos, hermanos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que el Señor daba señales diversas a diversos hombres y mujeres, dependiendo cuál era la necesidad. A veces era Dios mismo quien le pedía a las personas: ¿qué señal quiere que haga?
Y aún tenemos el caso del rey Ezequías, al cual el Señor le dijo eso: bueno, ¿qué señal quieres que haga para que sepas que lo que estoy diciendo es verdad? Y el rey Ezequías dijo: no, yo le creo. Si Dios lo está diciendo, yo le creo, no necesito ninguna señal. ¿Y qué hace Dios? Se enoja con él, y eso lo interpreta como orgullo, porque Dios le está diciendo: pídeme una señal. Y él dice: no, no la voy a pedir. Si tú lo dices, yo lo creo. Eso Dios no lo toma como fe ni como confianza, lo toma como orgullo de Ezequías. Entonces, las señales no necesariamente son algo malo. Pero ¿cuál es la reacción de Jesús? En primer lugar, dice que él da un profundo suspiro, y luego pregunta: ¿por qué pide esta generación una señal milagrosa? Les aseguro que no les será dada ninguna señal. ¿Por qué el Señor está respondiendo esto? Hermanos, porque ¿qué señal se le podía pedir a Jesús de que él no estaba mintiendo, que era el Hijo de Dios, que era el enviado del Padre? ¿Qué había hecho Jesús? Liberaba endemoniados, limpiaba leprosos, le daba la vista a los ciegos, levantaba paralíticos, resucitaba muertos. ¿Qué más señal se podía pedir? Alguien podría decir: no, está bien eso, que ande resucitando muertos, que ande sanando a los paralíticos, que los haga caminar, que haga hablar a los mudos. Está bien, pero ¿por qué no algo más contundente, como por ejemplo que Dios dijera: Él es el verdadero Cristo? Es que eso también lo hizo Dios. En primer lugar, cuando Jesús fue bautizado en agua, la voz desde el cielo, que era la voz del Padre, que mientras el Espíritu descendía en forma corporal como de paloma sobre Jesús, la voz dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué más señal que esa? O como en el monte de la transfiguración. Bueno, allí hasta desciende la nube del cielo, y en esta nube estaba Dios, y le dice a los 3 discípulos que estaban ahí: este es mi Hijo, a él oigan. ¿Qué más contundencia puede uno esperar que eso? Y en el Evangelio de Juan, cuando el Señor finalmente está en la semana ya última en Jerusalén, cuando Él va a ser entregado, Jesús está hablando delante de la multitud, y en un punto ora y le dice al Padre: Padre, glorifica tu nombre. Y se oye una voz del cielo que le responde y le dice: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Y la multitud oyó, y unos decían: un ángel le habló. Otros decían: no, fue un trueno. Pero todos oyeron la voz. ¿Qué más señal? Pero se la están pidiendo, que quieren otra señal. Eso, hermano, ya es hipocresía. ¿Qué más señal que la que acaba de hacer el Señor, de dar de comer a 4,000 personas con solo 7 pancitos y unos pescaditos? Por eso dijo el Señor: no, ya no le voy a dar ninguna señal. Se subió a la barca y se fue de regreso del otro lado. Cuando se sube a la barca es cuando le dice a los discípulos: tengan cuidado. Estoy en el versículo 15: ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. ¿De qué levadura estaba hablando Jesús? Era esa hipocresía. Entonces les dice: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía. No sean hipócritas como los fariseos, y no sean hipócritas como Herodes.
es que si los fariseos eran hipócritas, hermano, Herodes era la máxima expresión de la hipocresía. Cuando vimos, hermanos, el martirio de Juan el Bautista hace unos meses atrás, hablamos de quién era Herodes, cómo era su familia, cuál era su carácter, cómo se mantenía en el poder. Y si usted estuvo y escuchó y se recuerda de todos esos detalles que estuvimos dando, Herodes era la máxima expresión de la hipocresía. Entonces, eso es lo que les está diciendo, deben cuidarse. Pero ¿qué sucede? Los discípulos, versículo 16, entre sí dijeron: lo dice porque no tenemos pan. Porque ellos estaban preocupados, porque eso exactamente era lo que estaban hablando cuando el Señor les dijo esas palabras, que se les había olvidado traer la comida y solo un pedazo de pan habían llevado. De cuando Jesús le dice: guárdense de la levadura de los fariseos y de Herodes, entonces dijeron: quizás el Señor lo está diciendo porque no trajimos nada que comer. Y Jesús sabía que ellos estaban pensando eso. Ahí es donde comienzan las preguntas. Les dice: ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿No ven ni entienden qué? ¿Tienen la mente embotada? ¿Qué era lo que no entendían? Bueno, el Señor se lo va a decir más claro más adelante, ¿verdad? Cuando les dice, cuando los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas recogieron? Y cuando fueron los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas cestas recogieron? ¿De qué quería decir eso? Que el problema no era si habían llevado comida o no, porque no lo fue en ninguna de las dos multiplicaciones. Llevaban un pan, y si el Señor con un pan había podido alimentar primero a 5,000 y después a 4,000, ¿cómo no iba a alimentar a 12? Pero lo que no estaban entendiendo era el sentido de las palabras que Él les estaba diciendo, que no tenía nada que ver con la comida. Por eso les dice: tienen la mente embotada. Les pregunta: ¿tienen la mente embotada? ¿Qué era lo que estaba embotando la mente de los discípulos? ¿Qué era lo que les embotaba la mente? Lo que les impedía entender era la preocupación por la comida. Ese enfoque en que no tenían comida es el que no les permite ver y entender la verdadera enseñanza del Señor. Hermanos, el tema de la comida, eso es algo fundamental, ¿verdad? Por eso ese dicho popular, ¿verdad? Que si no trabajo no como. Y todos sabemos que eso es así, hermanos. En otras palabras, ¿para qué trabajamos? Para comer. Las personas lo que buscan esencialmente es el tema de la comida. Claro, hay otras necesidades: qué vivienda, qué energía, qué agua, qué impuestos, bueno, todo lo que hay que cubrir, ¿verdad? Pero si las personas tuvieran que ir renunciando a cosas que no pueden pagar, ¿a qué cosas renunciarían? Bueno, como muchos salvadoreños, ¿verdad? Renuncian a tener energía eléctrica, y hay personas que no tienen. Renuncian a tener agua servida ahí en su casa, ¿verdad? Y entonces prefieren vivir en un lugar donde hay una cantarera y tienen que acarrear, pero es parte de su vida, que se levantan muy tempranito en la mañana y van a traer unas cantaradas de agua, y eso les dura para el día. Así resolvieron su problema. Y en las cantareras no se paga, ¿verdad? Porque está para eso, para las comunidades. Pero las personas también podrían
renunciar, por ejemplo, a tener una vivienda, como miles de personas, docenas de miles lo hacen. Buscan un terrenito por ahí descuidado, lo agarran, ponen 4 horcones, buscan cartón, plástico, y si consiguen una lámina, pues es una dicha. Y ahí es en su covachita, como le llamamos, y ahí viven. Pero ¿qué sería lo último a lo que las personas renunciarían? A la comida. Porque saben que sin comer no se puede vivir. Esto significa, hermanos, que la preocupación por la comida es muy humana. Pero lo que el pasaje nos está enseñando es que cuando nuestra preocupación por esas necesidades que tenemos nos abruma, lo que sucede es que nos embota la mente. ¿Tienen la mente embotada?, preguntó Jesús. Nos embota de tal manera que ya no podemos entender las enseñanzas de vida que el Señor está dando. Por eso es que Jesús, lo que Él enseñó a sus discípulos fue, y nos enseña a todos nosotros, es que debemos tener fe, confianza en Dios. Les dijo: no se preocupen, no se preocupen qué van a comer, qué van a vestir, a dónde viviremos. Y uno diría: ¿cómo que no me voy a preocupar? Que usted me lo va a dar. Pero Jesús dijo: no se preocupe, porque su Padre sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. Miren las aves de los cielos, no cosechan, no siembran, no guardan en graneros, pero su Padre celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que los pájaros? Y miren las flores. ¿Acaso Salomón, con su extraordinaria riqueza, se vistió con la belleza y hermosura que la flor que por la mañana surge, por la tarde se marchita y se murió? Si Dios lo hace con la flor, ¿cómo no lo hará con ustedes? Entonces, Jesús no estaba diciendo: no trabajen, no busquen la manera de llenar su necesidad. No, lo que Él está diciendo es: no se preocupen. Basta, digo, a cada día su afán o su propia preocupación. Es decir, usted tiene resuelto el problema de que ¿qué va a cenar hoy? Entonces, tranquilo. Y si usted dice: sí, cenar que tengo, lo que no tengo es para el desayuno de mañana, eso va a ser mañana. Que cada día, dijo el Señor, le baste su propia preocupación. Mañana, cuando amanezca, te preocupas por el desayuno de mañana, pero hoy no es mañana. No sabemos si va a haber mañana. Lo importante es que hoy el Señor te proveyó, tienes para la cena, aunque sea algo humilde, aunque sea lo que quedó del almuerzo. Pero ese Dios que hoy proveyó estará mañana para proveer mañana, y estará pasado mañana, y estará el otro día y el otro día. Entonces, cuando tenemos esa confianza en que si Él cuida de las aves, cuidará también de mí, ahí es cuando yo puedo entender. Jesús preguntó: ¿tienen ojos que no ven, oídos que no oyen? O sea, los ojos son para ver y los oídos son para oír, pero ¿por qué tenían ojos y no veían? Oídos y no oían.
porque estaban muy preocupados por la comida. Y entre los discípulos decían: mira, ¿cómo se te pudo olvidar? ¡Qué bárbaro! Y tenían un pan. Entonces Jesús les pregunta, que ya no se acuerdan. Les dio amnesia. ¿Cuándo partí los 5 panes para 5,000? ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Y ellos quisieron demostrar que sí se recordaban. 12 le dijeron. Y cuando partí los 7 panes para las 4,000 personas, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7, porque acababa de hacer eso. Entonces, todavía no entienden. Y hasta ahí lo dejó, ¿verdad? Y nosotros nos quedaríamos también preguntando, pero entender qué, ¿verdad? Por eso es que Marcos insertó el relato de Dalmanuta, donde se expresó la hipocresía de los fariseos. Y por eso el Señor dijo: señal no les va a ser dada. Pero nosotros no somos hipócritas ni incrédulos que le estamos demandando al Señor señal milagrosa. Nosotros creemos en Él. Y como la Escritura le dice: bienaventurados ustedes que sin ver creyeron. Amén. Entonces, si somos creyentes, ¿cómo el Señor no nos dará el pan, el vestido y la vivienda que necesitamos? Entonces, como dijo el Señor, no se preocupen. La Reina Valera dice: no se afanen. Pero es lo mismo, ¿verdad? No estar tan preocupado, ¿verdad? Sino que algo hará Dios. De alguna manera Dios nos va a sorprender. Si Él alimenta diariamente las aves, y usted dirá: pues sí, pero son pajaritos, comen poquito. Pero ¿cuántos millones de aves hay en el planeta? Entonces son toneladas y toneladas y toneladas de alimento diarios que el Señor tiene que proveer para las aves. ¿Y cuándo ha visto usted un ave muerta de hambre? Menos lo va a dejar morir de hambre a usted. Entonces, cuando tenemos esa confianza básica en el Señor, nuestra mente no se embota y podemos comprender las enseñanzas del Espíritu que Él nos quiere dar. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Y antes de orar, yo quiero invitar, si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Si este es su caso, yo quiero invitarle para que no vaya a dejar pasar este día sin venir al Señor, porque realmente al tenerlo a Él, lo tenemos todo. Él no dice que nos va a hacer ricos ni que nos va a hacer millonarios, pero lo que sí dice es que si el Padre cuida de las aves y viste a las flores, ¿cómo no lo hará con nosotros, que valemos más que muchos pájaros? Si hay una persona que quiere creer en Jesús, yo le invito para que ahí donde se encuentra se pueda levantar la mano, y de esta forma vamos a orar por usted. ¿Hay alguien que necesita venir a Jesús? Levante su mano en este momento, ahí en el lugar donde se encuentra, para que podamos orar por usted. También, si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor, pero hoy necesita reconciliarse, también puede levantar su mano y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona que lo hace? Muy bien, aquí adelante.
Dios lo bendiga. Alguien más que necesita hacerlo puede levantar su mano. Otra persona que es primera vez que lo hace o reconcilio puede levantar su mano y oraremos por usted. Oremos al Señor entonces. Padre, te damos las gracias porque tú siempre nos entregas tu palabra y esta no vuelve vacía. Siempre nos instruye, nos forma y nos infunde fe. Mira esta persona que hoy se entrega a ti. Coloca fe en su corazón para que así, Señor, no tenga afán, sino una confianza amplia en ti. Ayúdanos a todos para que lo podamos hacer de la misma manera, para que nuestra mente no sea embotada y que no nos quedemos sin entendimiento. Que tengamos ojos para ver, oídos para escuchar, y así percibir tus verdades y tus enseñanzas. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén. Aleluya. Demos un fuerte gloria.